Después de días de silencio sepulcral, una viuda, con el alma deshecha, se atreve a pronunciar las palabras que todo un país esperaba. Grecia Quiroz, esposa del brutalmente asesinado alcalde Carlos Manso, no solo te contará su infierno personal, sino que revelará la última conversación que tuvo con el amor de su vida. Esto no es solo un relato de dolor, es la denuncia frontal de una mujer que presenció cómo la corrupción y el terror silenciaron a un héroe. Carlos Manso era más que un político. Era el faro de esperanza para un pueblo cansado, un hombre que alzó su voz contra la oscuridad. Su muerte violenta conmovió los cimientos de la nación, dejando un vacío inmenso y preguntas sin respuesta. Hoy, Grecia Quiroz, con una valentía que estremece, se para frente al mundo para desvelar el secreto que su esposo le confió. Una promesa de sangre que él le pidió cumplir y la razón real por la que fue callado para siempre. Si esta historia de coraje y verdad te atrapa, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Secretos de la Fama, para no perderte ni una sola revelación de este impactante caso y muchos otros misterios que el poder no quiere que sepas. Antes de sumergirnos aún más en este testimonio desgarrador, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas de la valentía de Grecia Quiroz. Tu opinión es fundamental en esta búsqueda de justicia. Con los ojos rojos, las manos temblorosas y un corazón hecho pedazos, Grecia se irguió frente a las cámaras. Su voz, aunque temblaba, llevaba una carga de verdad tan fuerte que parecía atravesar el alma de cada espectador. Ella no pedía compasión, exigía justicia, buscando hacer entender al mundo que su dolor no era solo el de una esposa, sino el de una mujer que vio morir al amor de su vida en manos de la violencia. Carlos no se fue, lo arrancaron de mí. Fueron sus primeras palabras, y el país entero contuvo el aliento. Grecia recordó cómo esa mañana, antes de que Carlos saliera, él le había dicho algo que jamás podría olvidar. Sus palabras resonaron como un eco eterno. Si algo me pasa, dile al pueblo que los amé con toda mi fuerza. Ella no comprendió, pero ahora eran tortura constante, un fantasma que no cesaba ni con el silencio ni con las lágrimas. La impotencia la consume desde aquella noche fatídica, cuando su corazón se rompió al enterarse de que su esposo había caído en plena calle. Carlos creía en la paz, creía que podíamos cambiar las cosas, dijo entre sollozos. Pero los enemigos ya estaban más cerca de lo que nadie imaginaba. Las imágenes del velorio todavía circulan en las redes, un dolor colectivo que resonó por todo el país. Grecia recordó cómo, durante años, Carlos había recibido amenazas, rogándole que dejara la política. Pero él, con determinación inquebrantable, respondía que un hombre no puede huir de su deber y que el miedo jamás debería gobernarnos. Era ese valor, ese amor por su tierra, lo que finalmente lo convirtió en blanco de los mismos que juraban callarlo para siempre, una verdad que ahora duele pronunciar. Durante su discurso, la viuda miró fijamente a la cámara, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quiero que todos sepan quién fue mi esposo», declaró con voz quebrada pero firme. No fue un político más. Era un hombre que se enfrentó solo a lo que muchos prefieren ignorar: la corrupción, las amenazas, el miedo. Cada palabra salía entre pausas largas, donde el silencio hablaba por ella, un silencio pesado, lleno de dolor y rabia contenida. Relató cómo, tan solo unos días antes de su muerte, Carlos había recibido información delicada sobre un grupo oscuro que operaba dentro del propio municipio, un secreto que ponía en riesgo la vida de muchos. Él lo sabía, sabía que su vida corría peligro, pero no retrocedió. Esa noche, la noche antes de su partida, la abrazó más fuerte que nunca y le hizo una promesa inquebrantable. «Pase lo que pase, sigue hablando por mí. No dejes que mi voz se apague», le susurró. Y así lo está haciendo, con el alma hecha trizas, pero con una voz firme que sostiene la memoria del hombre que amó, cumpliendo una promesa de sangre que ahora la convierte en su eco. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo, pero detrás de esa fortaleza pública, Grecia seguía viviendo una pesadilla personal. En su casa, cada objeto le recordaba a él: su silla vacía, su taza favorita, el abrigo que aún cuelga detrás de la puerta. «Hay momentos en que pienso que todo esto es una mala broma, que va a regresar», dijo. Pero sabe con una calma dolorosa que él no volverá,
y sus palabras se clavan en el pecho de quien la escucha. No sé cómo seguir, confesó, pero prometo que su lucha no será en vano. Mi esposo dio su vida por un pueblo que merecía más, y yo no voy a dejar que su nombre se olvide. En ese instante bajó la mirada y respiró hondo, intentando contener un llanto. El salón entero la miraba con respeto. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Afuera, el sonido lejano de las campanas marcaba la hora, y con cada repique parecía que el alma de Carlos respondía desde el viento. Grecia Quiroz no solo perdió a un esposo, sino a su compañero de lucha, al padre de sus hijos, al hombre que soñó con ver su pueblo libre de miedo. No pudieron matar su voz, dijo finalmente, alzando la vista con un brillo que mezclaba dolor y fuerza. Porque mientras yo viva, Carlos seguirá hablando a través de mí. El silencio que volvió era diferente. Pesaba, dolía y prometía más verdades por desvelar en este rincón de secretos de la fama. El amanecer en la casa de Grecia Quiroz ya no tiene el mismo color. Antes, la luz entraba por la ventana, prometiendo un nuevo día junto a Carlos. Ahora, esa misma luz parece un recordatorio cruel de lo que ya no está, una presencia constante del vacío que dejó el alcalde Carlos Manso. Los días se han vuelto largos, las noches eternas, pero dentro de Grecia algo comenzó a gestarse, una fuerza nacida del dolor más profundo. En la mesa todavía reposa su taza favorita, esa con la que solía empezar las mañanas antes de salir a trabajar. Grecia la observa cada día, sin atreverse a moverla, como si tocarla fuera a traicionar el recuerdo del hombre que le hizo una promesa de sangre. No puedo quitar nada de su lugar, le confesó a una periodista. Siento que si muevo algo es como si lo borrara, como si lo olvidara, y eso es una verdad que no puedo afrontar. La casa huele a incienso y a un dolor que se resiste a marchitarse. Los hijos de Carlos y Grecia también han sentido el peso de la ausencia, un vacío que ninguna palabra puede llenar. Uno de ellos, apenas un adolescente, preguntó una noche si su padre había sufrido. Ella no pudo responder, solo lo abrazó con fuerza y lloró en silencio, porque la verdad era demasiado cruel para pronunciarla. No quiero que recuerden cómo murió, dijo. Quiero que recuerden cómo vivió, la pasión y el honor con el que se entregó. Pero el pueblo no la dejó sola. La gente seguía reuniéndose frente al ayuntamiento, llevando flores, pancartas y fotografías del alcalde caído. Cada noche, en el mismo lugar donde fue asesinado, decenas de velas arden como testigos de una promesa colectiva. Que su nombre jamás sería olvidado, que la verdad saldría a la luz. El pueblo también llora, dijo Grecia en una entrevista reciente. Y eso me da fuerza para seguir adelante. Detrás de cada lágrima hay un peso invisible, una misión. Ella siente que todo lo que construyeron juntos se ha desmoronado, pero la última conversación con Carlos le otorga un propósito inquebrantable. Él no buscaba poder, buscaba justicia, y esa era la verdad que ahora ella debía defender. En ocasiones, cuando el dolor es demasiado intenso, se encierra en la habitación y escucha los audios que él le enviaba, como si en esas palabras pudiera encontrar refugio. En uno de ellos, grabado solo unos días antes de su muerte, se escucha su voz decir: «Todo va a estar bien, amor. Solo quiero verte sonreír. Grecia». Ella pues escucha esa grabación una y otra vez, buscando consuelo. Pero cuando termina, el silencio regresa con más fuerza, trayendo consigo el eco de una promesa. «Está bien», dice, mirando al vacío. «Nada va a volver al estar bien, pero mi voz no se apagará». En los últimos días, ha recibido mensajes de mujeres de todo el país que le expresan su admiración y su dolor compartido. Mujeres que también perdieron a sus esposos por la violencia, que saben lo que se siente vivir con miedo y con ausencia. «La gente dice que soy valiente, pero no lo soy», confiesa con humildad. «Solo intento no derrumbarme frente a mis hijos y cumplir la promesa que él me hizo hacer». Los recuerdos la persiguen incluso en sueños, donde a veces él regresa, abriendo la puerta con su sonrisa cansada y diciéndole que todo fue una pesadilla. Se despierta empapada en lágrimas, con el corazón acelerado, y vuelve a encontrarse con la cama vacía, el silencio, el frío. «Siento que mi vida se detuvo en ese instante», susurra. Pero hay algo que la mantiene en pie, la promesa de sangre que le hizo a Carlos. «No dejes que me olviden». Esas fueron las últimas palabras que él le dijo antes de salir de casa aquella mañana.
un mandato que ahora se ha convertido en su misión. Desde entonces, ha comenzado a organizar reuniones con los habitantes del municipio, a hablar con la prensa, a exigir justicia con una firmeza que sorprende a muchos. No puedo quedarme callada, afirma. No puedo permitir que su muerte quede impune. Cuando camina por las calles donde su esposo dejó huella, la gente se acerca y le toma la mano. Le dicen que lo recuerdan, que lo extrañan, que el pueblo no será el mismo sin él. Ella sonríe, pero sus ojos traicionan el dolor, porque sabe que, aunque la memoria lo mantenga vivo en los demás, en su interior nada puede llenar ese vacío, ni borrar el secreto que la consume. Una noche, mientras miraba una vieja foto de su boda, Grecia habló en voz baja, como si él pudiera oírla desde algún lugar. «Te prometo que voy a seguir luchando, aunque duela», dijo, «por ti, por lo que creías, por lo que soñamos juntos». En ese momento, una brisa suave movió las cortinas de la habitación, como si él la escuchara, como si su presencia aún rondara ese hogar que construyeron juntos. «Dicen que el tiempo cura todo», dijo ella al final de su discurso más reciente. «Pero el tiempo no cura la ausencia, solo enseña a convivir con el dolor». Su voz se quebró, pero no se detuvo. Cada palabra que pronunciaba era un acto de amor, una forma de mantener viva la memoria de quien dio todo por su gente. Mientras el reloj marcaba las horas de una noche más, sin descanso, Grecia se arrodilló frente al retrato de su esposo y cerró los ojos. «Descansa en paz, mi amor», murmuró. «Yo seguiré aquí, levantando tu nombre, cuidando de los nuestros y esperando el día en que volvamos a encontrarnos». El viento sopló con fuerza, haciendo temblar las velas del altar. Afuera, el pueblo seguía rezando, y adentro, una mujer seguía llorando. Pero en ese llanto, se escuchaba no solo la tristeza de una viuda, sino la voz de un país entero que llora con ella. Este dolor, sin embargo, no es solo el fin de una historia, sino el inicio de una cruzada implacable. Grecia sabe la razón real por la que Carlos Manso fue callado, una verdad que estaba a punto de desvelar y que le costó la vida. Él había descubierto una red de corrupción tan profunda que sus tentáculos alcanzaban las más altas esferas, comprometiendo no solo el futuro de su municipio, sino la credibilidad de todo un sistema. Carlos tenía pruebas irrefutables, nombres, fechas exactas de cómo el dinero del pueblo se desviaba a manos criminales, un secreto que lo condenó a muerte. La promesa de sangre que él le hizo cumplir no era solo mantener su nombre vivo, era sacar a la luz esos documentos, exponer a quienes lo asesinaron y destapar la corrupción que él combatió hasta su último aliento. «No dejes que esto quede impune», le había rogado Carlos en aquella última conversación, con la certeza de que su final estaba cerca. Era una carga pesada, una verdad peligrosa que ahora reposa sobre los hombros de Grecia. Pero ella, con la mirada ahora fija en la justicia, está lista para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Su corazón roto es ahora un escudo, su dolor, el motor de una implacable búsqueda de la verdad. Carlos Manso no murió en vano. Su muerte fue el catalizador que encendió una llama inextinguible en su esposa, una llama que buscará la justicia hasta el último aliento. La voz de Grecia, que antes temblaba por el dolor, ahora resuena con la fuerza de una promesa eterna, la voz de un país que exige respuestas, la voz que ni la muerte pudo silenciar. Si has llegado hasta aquí y el relato de Grecia Quiroz ha tocado tu alma, no dejes de formar parte de esta lucha por la verdad. Únete a Secretos de la Fama y mantente al tanto de cada revelación, porque esta historia, como todas las grandes verdades, apenas comienza. Te esperamos.